A los hermanos que están conectados y veo ya a Katy, a Edmilso, gloria al Señor, qué bueno, gloria a Dios. Bien, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y lo peor es que no sabemos cuándo va a terminar. Eso es lo más terrible. Es incierta, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Para poder tener un poco de esperanza y ver que los meses pasan y llegaría el tiempo que se clausure y termine todo. Pero aquí el asunto es que no tenemos una fecha de finalización. Lo importante que a pesar de la prueba que está viviendo el mundo tan terrible, la iglesia del Señor, inmersa también en el sistema del mundo, tiene esperanza. Sea la vida, sea la muerte, dice la palabra, todo es de Cristo y nosotros somos de Cristo. Lo maravilloso que dice la Biblia, Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos, gloria al Señor. Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Bien, tengo una porción de la palabra en Mateo 8, 12 al 14. 18 del 12 al 14. Estaba predicando sobre la parábola de la oveja perdida. Ahora voy a predicar el tema Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Dice la palabra de Dios, ¿qué parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Jesús en esta parábola o en todo el capítulo 13 está tratando de enseñar sobre la humildad y el reconocimiento del verdadero valor que para él tiene aún los más pequeños. Y es verdad que el Señor tomó como ejemplo a un niño, pero no quiere decir que el Señor estaba pensando solo en los niños. Cuando Él está pensando en los pequeños, se está refiriendo a los niños, involucrándolos, pero también a todos los discípulos que delante del sistema social que están viviendo se les consideraba como gente muy simple. Entonces el Señor prodiga a toda esta gente que con humildad se empequeñece delante de Él para tener confianza, para estar en sujeción y para tener sobre todo esperanza en que en Dios todas las necesidades pueden ser satisfechas. Bien, así que el tema Jesús, el buen pastor. El hombre, hablando del género humano, queriendo hacer su propia vida, porque se siente autosuficiente. Entonces, este hombre autosuficiente quiere vivir su vida de la forma que a él le conviene. Como consecuencia de esto, lo primero que hace el hombre es alejarse de Dios. Eso
es lo que planteó la filosofía materialista del siglo XIX y XX, ¿no? Por fin el hombre es libre para navegar en el ancho mar que se nos presenta. El viejo Dios ha muerto, dijo este filósofo materialista alemán, ¿no? Entonces somos libres para ir donde queramos y a hacer lo que queramos. Bueno, eso es lo primero que el hombre determina hacer. Se siente autosuficiente, no necesita de Dios, entonces se aleja de él. El asunto es que termina enredándose en una montaña de dificultades sin poder salir de ella. El problema no está en que ya se volvió ateo, se volvió agnóstico, se volvió nihilista, ¿no? Es un hombre práctico que no necesita a Dios para nada. No, el problema no termina ahí, sino en todas las implicancias que afectan su vida. Así que, como consecuencia de esta actitud de autosuficiencia, la condición de la humanidad actual es la de la perdición. Todo el mundo está luchando contra la corrupción. Todo el mundo. Aquí en el Perú, como nos avecinamos para tener elecciones presidenciales, entonces todos los candidatos se abuenan. Comienzan a buscar cualidades humanísticas, ¿no? Cualidades que están lejos de tener. Andan buscando su conveniencia, pero saben ellos que si expresan sus verdaderos sentimientos, nadie los seguiría. Así que tienen que echar mano, pues, a estas cualidades que no tienen. ¿Cuál es la actitud divina frente a esta situación? La actitud divina hacia lo que está perdido es caracterizada por Jesús. Y Él se presenta como el buen pastor. La Biblia dice rotundamente que Jesús es el buen pastor. Y en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. No fueron palabras de un político o de un agitador de masas. No fueron palabras de un escritor humanista. No, no, no. Fueron palabras de alguien que dijo y al poco tiempo le sucedió lo que dijo. Pero no rehuyó en ningún momento. No se aferró a tratar de escapar de esta fuerza del destino que lo empujaba a la cruz. Por el contrario, dejó que todos los elementos corrieran en su contra y se enfrentó a la muerte con hidalguía, con mucho valor, pero sobre todo cubierto de amor. Así que Jesús es el buen pastor. Su primera acción del buen pastor es la búsqueda. Jesús representa al buen pastor que sale a buscar sus ovejas. ¿Y por qué el buen pastor sale a buscar sus ovejas? En la enseñanza que estaba dando, ya todos los que lo han oído ya lo han entendido, que había una zona muy montañosa que recorría casi todo Israel, la parte central mayormente, y era una meseta corta, bastante con quebradas, salidas, altos y bajos, ¿no? Y la hierba era muy incipiente, muy escasa. Entonces los pastores llevaban sus rebaños y los dejaban un poco libres para que la oveja vaya y busque donde están las hierbitas, ¿no? Se alimente. Pero la oveja por naturaleza
es tonta, un poco ida, no tiene ese instinto de conservación tan desarrollado como lo tienen los otros animales para defenderse, atacar o por no enfrentarse al peligro. No posee la oveja esa capacidad. Así que estas ovejas en esa zona tan montañosa, tan sinuosa, rocosa, con sus altos y bajos, terminaba despeñándose. Esta era la enseñanza que nos dejaba este capítulo de Mateo 13, ¿no? O de Mateo 18 sobre el pastoril, la pastoral que desarrollaba los judíos, ¿no? Bueno, cuando el rebaño se dispersaba, entonces ahí estaba el pastor. Juan 10:12 dice, el lobo arrebata las ovejas y las dispersaba. No solamente había el peligro de despeñarse, sino también había el peligro de que las ovejas puedan ser atacadas por animales feroces que las despedazaban. Así que la oveja dispersa puede ser primeramente víctima del asalto del enemigo, de cualquier enemigo. La oveja se dispersa cuando veía al enemigo, pues las ovejas iban por cualquier lado tratando de escapar y caían por donde estaba la situación peligrosa, ¿no? O también el rebaño era disperso porque se llenaban de temor. Y la oveja, frente al temor de ser tal vez atacada sin el instinto de conservación, terminaba fuera del rebaño, perdida totalmente en la montaña. O cuando las ovejas se perdían por su propia necedad. Así que el enemigo, el temor o la necedad hace que se perdieran las ovejas. Pero no estamos pensando solo en las ovejitas como animalito, sino en el rebaño del Señor. Cuando la oveja ve al enemigo, pues la oveja se dispersa. Cuando siente temor, la oveja se dispersa. O cuando su propia naturaleza lo traiciona, la oveja termina descarriada. Hay muchas maneras de que una oveja sea descarriada, ¿no? Entonces, frente a esta actitud de tener a un rebaño disperso, Jesús siempre nos está buscando. Eso es lo que el Señor dijo en la casa de este cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Cuando le dijeron por qué este hombre viene a morar, a posar con un hombre pecador en ese lugar de Jericó, posiblemente era Jericó una ciudad muy importante, ¿no? Y ahí habían personas también muy importantes, de una moral muy aceptable, personas distinguidas, que según el criterio de sus enemigos, entre comillas, él hubiera preferido ir a la casa de cualquiera de esas personas, pero lejos de hacerlo, el Señor terminó en la casa del hombre más odiado, del hombre más odiado de los judíos. Entonces, el Señor, frente a esas críticas negativas, él dijo, es que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que cuando hay una oveja salvada, ya no necesita el Salvador, ya no necesita. Le decía un varón joven todavía a un predicador, ¿cuál es el requisito más grande para que Cristo me salve? Y el predicador le dijo, no hay requisito más grande, solo hay una condición nada más.
El joven se sintió entusiasmado y le invitó para que él se lo diga. Entonces le dijo, mira, la única condición para que Cristo te salve es que tú estés perdido. Porque el Señor no pierde tiempo salvando a los que ya están salvos. Entonces, tenemos aquí que en su actitud pastoral, lo que el Señor más nos hace es buscarnos. Hay ovejitas que estarán perdidas y lo maravilloso que se acostumbran al estado de perdición. Ya no quieren ser sacadas de allí. Eso es lo más trágico que puede sucederle a una persona, ¿no? Se acostumbró al estado de perdición que ya no quiere ser rescatado. Pero Jesús insiste porque sabe que todas las ovejas que están fuera de su redil, tarde que temprano van a terminar mal. Solo tenemos seguridad en las manos poderosas y bendecidoras del Cristo de la gloria. Entonces, es lo primero. Jesús como pastor anda buscando a las ovejitas a través de la palabra, la iglesia. Mire todo lo que hace el Señor desde el cielo. Mueve y altera la vida del suelo para tratar de encontrar a las ovejas perdidas. Segundo, Él sabe dónde encontrarnos. El hombre no tiene otro lugar donde quedar enredado sino en sus propias equivocaciones y pecados. O sea, hay personas que nadie lo ha tentado y están totalmente derrotados. Hay personas que no aciertan a una, siempre se están equivocando. Por eso que la primera sección del pecado, de donde viene la palabra amartía, significa errar en el blanco. Entonces, el pecador es una persona que está errando en el blanco. Por ejemplo, el hombre tiene el derecho de la libertad, pero no del libertinaje. El hombre tiene el derecho de la felicidad, pero no hacer infeliz a las otras personas. Entonces, por buscar la libertad se está asesinando, o por buscar la felicidad se está atropellando libertades ajenas. Entonces, esas transgresiones que son errores, así se traduce el pecado, amartía, errar en el blanco, o sea, apuntar en el blanco y no darle nunca. Pues hay personas que viven totalmente equivocadas. Ahora, no solamente vive la persona equivocada en sus pecados, sino que como consecuencia de la multiplicidad y la asidua de los pecados, el cometerlos cotidianamente, termina el hombre haciendo que pierda el control de sí mismo. Este es el otro problema. Llega el momento cuando el pecador ya no tiene dominio sobre él mismo. Al principio su voluntad todavía funciona. Al principio su capacidad valorativa todavía funciona. Pero cuando se acostumbró a hacer el mal y a vivir en la vida de inmoralidad, ya no funciona nada. La sensibilidad se ha perdido. El hombre está totalmente descontrolado. Así que este hombre descontrolado, aunque tiene conciencia para reconocer que está atrapado. En mi campaña yo he tratado a mucha gente, con borrachitos, drogaditos, gente extraviada, en fin, que no quiero mencionar ni tipificar a los pecadores, pero he tratado con esta clase de gente y han llorado, me han pedido conversar y me han pedido oración, y cuando les he dado la oportunidad a través de la enseñanza bíblica de cómo encontrar la conversión,
Ellos se han aferrado, han negado la cabeza y llorando han dicho, no puedo. No puedo. Tienen conciencia del mal. Tienen conciencia de que no están bien. Tienen conciencia de las consecuencias que están ellos enfrentando y que van algún día a vivir, pero no pueden aceptar salir de su situación. Es impotente el hombre apresado en el pecado para solucionar el problema espiritual. Es impotente. Es que nadie se puede salvar solo. Cuando una persona dice, déjame pensar, otros me dicen, déjame escuchar un poquito más, otros dicen, voy a visitar, otros dicen, voy a arreglar. Usted puede posponer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. El problema no es que usted ponga condiciones. Mañana, más tarde, pasado mañana. No, 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 no. Nadie se puede salvar. Nadie puede construir el puente de su salvación. Solo Jesús nos puede sacar de esta situación. Por eso es que la Biblia es enfática cuando dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de tu salvación. No es casualidad, no es una acción fortuita que ha sucedido de repente. Yo iba caminando de repente. Usted estaba de repente, pero Dios nunca vive de repente. Él sabía de la forma como usted podía alcanzarle, entonces Él movió las circunstancias. Por eso Pablo decía, algún día sabré cómo he sido conocido. Porque Pablo iba camino a Damasco recorriendo 360 kilómetros para apresar cristianos y estaba cerca de Damasco, estaba mirando la ciudad de Damasco. El desierto había sido largo e insondable, pero lo había atravesado y la ciudad se les mostraba como una bendición para el viajero cansado. Y sin embargo, cuando él llegó a Damasco ya no era un perseguidor, era un hombre que estaba totalmente en las manos del Señor. Y él, después de haber estado ayunando 3 días y 3 noches en una ceguera terrible, porque no veía, estaba ciego, él no podía explicar cómo es que lo habían salvado. Se sentía salvado, totalmente transformado. Él sabía que dentro de su naturaleza había sufrido una crisis, que el cambio y la transformación eran una realidad, pero no podía explicarlo cómo lo hicieron. Y no ha dado la Biblia un hombre más versado y más cercano a Cristo que el apóstol Pablo. Y sin embargo no podía explicar cómo lo habían salvado. ¡Qué tremendo! Solo Jesús nos puede sacar de esta situación. Si está en la borrachera, solo Cristo lo puede sacar. Si está en el robo, en la delincuencia, solo Cristo. En cualquier vida, un acto moral, solo Dios lo puede hacer a través de Cristo. Usted no se puede reformar. Si todo el mundo se reformara, qué maravilloso sería. Hay gente que dejan de ser borrachos, pero se vuelven ladrones. Hay gente que dejan de ser ignorantes, pero se vuelven mafiosos. Dios mío, lo único que hacen es cambiar de cancha, nada más, cambiar de lugar, cambiar de deporte, pero la misma situación continúa en un estado de perdición. El Señor es el pastor que siempre está gozoso. El Señor no considera un trabajo fatigoso el estar pastando sus ovejas. He podido escuchar a mucha gente y hasta me han dicho, ¿qué es lo que me han dicho?
Bueno, me dicen Salazar, eso de evangelista es papayita, eso es fácil, sencillo, simple. Antiguamente en mi organización se creía que los evangelistas no sabíamos nada. No, dice, el evangelista no está preparado porque no es necesario. El pastor sí tiene que estar preparado porque tiene que estar pastoreando las ovejas. Una ridícula apreciación del ministerio. Yo no me he discutido nunca con nadie cuando alguien me ha dicho semejante cosa. Pero inmediatamente, ¿cuál era la queja? El pastorado es un trabajo duro, el pastorado es un trabajo esforzado, el pastorado es un trabajo que verdaderamente se necesita. Pues, si nosotros vamos a interpretar la misma palabra trabajo, ya tenemos que nos cuesta trabajo interpretar la palabra trabajo. No estamos hablando de deporte ni de diversión, estamos hablando de trabajo. Pero mire lo maravilloso, el hombre se cansa del ministerio, el hombre se cansa de hacer bien, el hombre se cansa de buscar las almas. Yo he visto evangelistas cansados, ancianos como yo tal vez, llenos de amargura, con un rito de infelicidad, y me han dicho, perdí toda mi vida por estar detrás de la evangelización. Me he sentido triste. Hace algunos años murió uno de los amigos que más cercano estuvo a mí. Y yo aprendí mucho de él porque él era mayor que yo en el ministerio y en todo. Pero en sus últimos años vivía el hombre amargado. Y había tenido un éxito tremendo a nivel nacional e internacional. Era un hombre querido. Y sin embargo se sentía totalmente frustrado. Cuando pensamos en el pastor que nos pastorea, no estoy quejándome ni hablando mal de ningún pastor, pero si un pastor diría, este trabajo es duro, es que es trabajo, es que es trabajo, es que hay que hacer. Usted sabe lo que hace el agricultor para vendernos un manguito a 50 centavos. Bueno, dejemos eso, pero Jesús, como buen pastor, él no considera un trabajo fatigoso al estar pastando sus ovejas, ni cuando en lugares peligrosos las está buscando. Él se muestra feliz al regresar al redil donde las ovejas lo están esperando, las 99. Y aún más feliz se siente por el éxito de haber encontrado a la que estaba perdida. Dice Lucas 15:6, 16, o 15:6 de Lucas dice, y al llegar a casa, está hablando del pastor, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. La hallé porque logra cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre ya sabemos que es que nadie se pierda. Jesús, como el pastor, el buen pastor, no ha perdido a nadie. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo. Esta es la oración pontifical de Cristo, de intercesión directamente por los apóstoles, a quienes les dice, yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo, están en el mundo con una misión. Y ora al Padre para decirle, guárdalos del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que el Señor en este capítulo 17:12 dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, gloria sea al Señor, a los que me diste. Cuando Jesús fue apresado, solo lo apresaron a él, no involucró a nadie. No tenemos nosotros el registro de que junto a Jesús hayan
crucificado a 2 o 3, porque eran del mismo grupo, del mismo movimiento, que andaban juntos. El caso de Pedro, Juan y Jacobo, pero a ninguno de ellos los buscaban, a ninguno de ellos lo apresaron, ni querían crucificarlo, solo a él. Entonces, el Señor verdaderamente nos guardaba. A los que me diste, dice el Señor, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Nada más. Ahora, al hijo de perdición no lo crucificaron juntamente con Jesús. Él mismo se ahorcó, y la soga o el árbol, ¿cuál de los dos estaría mal? Que terminó en el barranco despedazado. Pero a él los enemigos no lo han matado. Él solo se eliminó. Él solo se eliminó. Así que Jesús es el pastor que nos busca, que sabe dónde encontrarnos y que siempre, aún en las montañas más altas, escarpadas, en los climas más frígidos y fuertes, está gozoso. Y no considera el trabajo fatigoso para decir, por culpa de ustedes he retrasado mi misión, por culpa de ustedes he terminado crucificado, por culpa de ustedes he terminado vilipendiado, yo era dueño de todo y no tenía nada por ustedes. En ningún momento. Él siempre ha estado gozoso. Gloria sea al Señor. Esto sea una lección para los que nos dedicamos al ministerio. Verdaderamente cansa el trabajo. Yo en mi ministerio he hecho hasta 90 días de campaña sin dejar una noche de predicar. Mes tras mes, tras mes, tras mes, enseñando de día, orando de día con las misiones y cada noche en plataformas grandes, levantando la voz como un loco, como un poseído, para que la voz pueda llegar a la cantidad de gente que nos rodeaba. Pero al final nunca me he sentido maltrecho. Mi familia sabe, yo venía y continuaba con el ministerio, como que venía de vacaciones, bueno, cansado, no digo que no, pero seguía predicando, no venía a decir, bueno, esta semanita no hago nada, me encierro. No. A veces venía corriendo en la noche y salía de frente para seguir el viaje. Le doy gracias al Señor por ese espíritu que Dios ha podido infundir en nosotros. Gracias, Señor. Así que, ¿quién es nuestro buen pastor? Jesús. Gloria sea al Señor. Jesús es nuestro buen pastor. Gloria sea al Señor. Sigamos bajo su cuidado. La parábola de la oveja perdida ilustra el valor de cada persona delante de Dios. No importa si es rico, pobre, niño, anciano, mujer o hombre, del estatus que sea, de la intelectualidad que sea, Dios nos valora por estas circunstancias de la vida. Dios nos valora por lo que somos, su creación. Así que cuando Dios pierde una ovejita, no pregunta cuál se perdió. La chulquita, pues esa ya no valía, mejor está en la montaña. Más pierdo en buscarla que en encontrarla. No. No, el Señor jamás puede ser la oveja más terrible, más anodina en valor, pero el Señor nos valora igual, gracias a Dios. Puede ser un apóstol o puede ser un recién convertido. Para el Señor no hay diferencia. Él nos valora a todos. Él es el buen pastor. Gloria sea al Señor. Qué bueno, hermano, qué maravilloso. Yo me siento honrado de haber sido escogido para hacer esta labor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Nunca me quejé del ministerio, por el contrario, siempre he estado preparándome para poder obedecer a la voz del llamamiento, gracias al Señor. Y aún a pesar de los años, todavía
hay voz en mi garganta y mucho fuego en mi corazón. Y que pase esta pandemia, ya buscaré el país donde ir. Brasil, bueno, Brasil tengo que ir de todas maneras por la misión, ¿no? El Señor nos dé esta bendición. Para los que ya hemos sido hallados, para los que ya estamos en el redil del Señor, para los que ya tenemos la salvación y las grandes bendiciones de nuestro pastor, sea la bendición más grande. Dios